Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto saludarlos en este día lunes 21 de septiembre. Siento que no me dirijo a ustedes hace mucho tiempo. En realidad han sido un par de semanas, la semana de exámenes, pero yo siento que ha sido hace mucho. Quiere decir que los extraño. Y estoy muy contenta de que reanudemos las clases después de los exámenes. Este periodo 4 estoy segura que se va a pasar volando. Creo que ya se los he dicho antes y no quiero aburrirlos, pero de verdad me admira lo rápido que este año ha transcurrido. Al menos ha sido mi percepción. Un año muy rápido, muy particular en ciertas cosas, que hemos tenido que adaptarnos y que lo hemos hecho muy bien y estoy segura que en este cuarto periodo no va a ser la excepción. Yo espero que el día de hoy que comenzamos el periodo y que esta semana comenzamos el periodo 4 en todas las materias, ustedes estén dispuestos, como siempre lo hacen, a dar lo mejor de ustedes, a prestar atención en las clases y mucho más importante, a despejar cualquier duda que tenga. Por favor, no se quede sin preguntar. Si hay algo que no le queda claro, comuníquelo. Si no lo quiere hacer en el chat, no lo quiere hacer público, sabe que hay otros medios con los que puede ponerse en contacto con los maestros y nosotros con mucho gusto aclaramos sus dudas. Aunque si las dudas se aclaran en público es mucho mejor porque puede ser que otro compañerito tenga la misma duda. Entonces hay que colaborarnos y si yo no me queda claro algo, yo voy a preguntar aquí en el chat para que me contesten y así, si alguien más tenía esa misma duda, pues ahí lo aclaramos. Hay que ayudarnos, ¿verdad? Pensando siempre en uno de nuestros lemas, en ser más para los demás. Antes de comenzar el desarrollo de el contenido de este día, hablemos un poquito sobre las plantas ornamentales. Estoy segura que la mayoría tiene en su casa una plantita que sirve para adornar, para decorar, para que se vea más bonito, más agradable el lugar en el que la coloquemos. Creo que últimamente está de moda regalar de unas plantitas pequeñitas, desconozco su nombre, pero son hojitas verdes y yo he visto que la regalan incluso como recuerdos, por ejemplo, en bodas, en baby shower y en eventos como esos. Entonces es algo que se ha puesto de moda. Pero, ¿cuál es el beneficio o la importancia de una planta ornamental? Lo más importante de las plantas ornamentales, creo yo, que nos mejoran el ánimo y que tienen efectos positivos en nuestra psicología, incluso. Nos hacen sentir bien con solo el hecho de contemplarlas. Nos relajan y nos animan. También una planta ornamental puede incrementar nuestro nivel de concentración y de comprensión. Pueden ayudarnos también a mitigar o a reducir sentimientos negativos como el miedo o como el enfado. Así que si ahí en su casa hay plantitas ornamentales, haga la prueba, experimente. Si es cierto que contemplar esas plantitas le produce una sensación de bienestar. Yo creo que sí. Desde el momento en que son una creación de Dios y Él todo lo hizo perfecto
y para nuestro beneficio? Creo que sí. Unas plantitas nos pueden aportar muchas cosas positivas y ayude a cuidarlas también, ¿verdad? Para que crezcan bonitas y siempre pueda contemplarlas y tener un ambiente agradable en casa. Esta semana iniciamos el periodo 4 titulado La Ilustración. Para el día de ahora haremos una pequeña introducción para ver de qué trata este tema. Para ubicarnos en el contexto histórico, podemos mencionar algunos datos importantes, como por ejemplo que después de la Guerra de Sucesión, en España se establece la dinastía de los Borbones y tras la coronación del nuevo rey Felipe V, España va a recibir una influencia muy distinta a la que tuvo en el Renacimiento o en el Barroco. Ya vamos a ver qué tipo de influencia y qué tipo de ideas se manejan durante este periodo. Si queremos dar una definición, podríamos decir que al movimiento cultural de investigación y de crítica que surge en el siglo XVIII se le llamó Ilustración. Los grandes pensadores del siglo XVIII creían que a través de la razón humana era posible combatir la ignorancia y la superstición. La razón, pensaban ellos, que podría ayudar a acabar con las tiranías y a construir un mundo mejor. Creo que todos podemos deducir que a este tipo de personas o los eruditos, digamos, del siglo XVIII recibían el nombre de ilustrados. ¿Quién era un hombre ilustrado? Pues alguien que era instruido, que era culto, que era letrado, sabio o un docto, porque todo el siglo XVIII estaba predominado por la razón. Eso era lo que mandaba, digamos, en el siglo XVIII. La razón sobre los sentimientos. Aquí les muestro algunas ideas puntuales que caracterizan al siglo XVIII o al siglo de la razón. Comúnmente también se le llamó el siglo de las luces, porque las personas pensaban que emergían o provenían de los siglos anteriores que estaban marcados por las tinieblas, por oscuridad, por ignorancia, y consideraban que el siglo XVIII en el que ellos se encontraban era el siglo de la razón, el siglo de la luz, el siglo de la verdad. Entonces, por esa razón, al siglo XVIII se le puede llamar el siglo de las luces. Y entonces tenemos que en ese periodo de tiempo surgen nuevas ideas, como cuáles, por ejemplo, se comienza a difundir en libros o en folletos la filosofía racionalista. También comienzan a publicarse periódicos y revistas en las que se discutía acerca de variados temas. Ya no era solo un medio de entretenimiento, digamos, sino que ahora una revista podría abordar o podría hablar sobre un tema serio o un tema relevante socialmente hablando. Se llevaron a cabo también numerosas traducciones de libros que difundían la nueva cultura europea que estaba vigente en el momento.
Muchas de estas ideas se apoyaban hasta cierto punto en el pensamiento cristiano, pero la innovación radicó en darles un carácter laico, es decir, un carácter sin religión, un poco más objetivo, dejando a un lado lo subjetivo o lo sentimental. Esto, por supuesto, tuvo consecuencias. Una de las primeras fue que la Iglesia y el Estado poco a poco se fueron separando. El dogma cristiano perdió terreno y como consecuencia de ello, las personas comenzaron a tener una vaga creencia en un ser supremo. Algunos hombres comenzaron a luchar por un cambio político. Consejeros reales, por ejemplo, manteniendo la idea de libertad de expresión, vieron a la Iglesia Católica como una gran enemiga. Por esa razón, pidieron a sus reyes la expulsión de aquellos religiosos de algunos países de Europa. Desde el punto de vista político, tenemos el despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir el despotismo ilustrado? Bueno, eso consistía, esta idea, en que los gobernantes querían lo mejor para su pueblo en todos los aspectos. Pretendían hacerlos más cultos, darles un máximo grado de bienestar, pero lo iban a hacer sin contar con los deseos u opiniones de las personas. El despotismo ilustrado tenía un lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Si lo analizamos en dos partes, digamos que la primera frase, todo para el pueblo, eso está muy bien. Querer educarlos, querer adoctrinarlos, querer enseñarles a usar la razón, porque al final el beneficio iba a ser para el pueblo. Creo que estamos de acuerdo. Eso es algo bueno. ¿Cuál sería el aspecto no muy bueno, un poco negativo? La segunda parte del lema, pero sin el pueblo. Es decir, a los gobernantes, a los déspotas, no les interesaba lo que las personas querían o necesitaban, fuera de las ideas que ellos manejaban. Ellos iban a transmitir o iban a favorecer al pueblo lo que ellos querían, lo que ellos consideraban que la gente necesitaba, pero sin tomarlos en cuenta en ningún momento. Por esa razón, no sé si alguna vez han escuchado utilizar esta palabra como un adjetivo negativo. Alguien déspota. ¿Quién es una persona déspota? Alguien que va a imponer su voluntad, que no le interesa lo que los demás piensen, sientan o quieran. Una persona déspota va a imponer su voluntad sin importar lo que pase. Entonces, esta mentalidad se tenía para el pueblo en el siglo XVIII. Razón y ciencia para mejorar la sociedad. En el siglo XVIII, como lo que dominaba era un pensamiento objetivo, hemos dicho antes que la Ilustración se basaba en la investigación y la crítica. Entonces, todos los fenómenos naturales iban teniendo una explicación científica apegada a todo lo que ellos estudiaban, a lo que iban descubriendo, de lo que se iban enterando. Entonces va quedando nulo totalmente aquella idea de que todo pasaba por una razón divina o sobrenatural.
En este siglo, en el siglo XVIII, a todo se le iba a buscar una explicación apegada a la ciencia y a la razón. La sociedad jerárquica y desigual creo que es una característica que hasta nuestros días, el siglo XXI, sigue vigente. De una u otra forma, la sociedad siempre es desigual. Según nuestro estrato social, nuestra situación política, podríamos decir, así tenemos oportunidades. Y eso no ha cambiado desde el siglo XVIII a la fecha. Siempre es posible salir adelante, claro que sí, pero siempre hay privilegios para ciertos sectores sociales y eso no se puede negar. Pero cada quien tiene la potestad de cambiar su realidad, ¿verdad? Siempre es posible superarnos. La hegemonía francesa en Europa. Le dije que la influencia en el siglo XVIII iba a ser muy distinta a la influencia de los siglos anteriores, que fue una influencia italiana. En el siglo XVIII, España tuvo mucha incidencia de las ideas francesas. Por ejemplo, afición a viajes, las modas francesas, algunas palabras que se mezclaron en el español, más adelante vamos a ver, y eso es producto de que en el siglo XVIII Francia se estaba viendo como la potencia de Europa. Recuerdan que anteriormente fue España, pues en el siglo XVIII la hegemonía la tiene Francia. Se considera que uno de los primeros pensadores que introducen a España las ideas ilustradas es el fray Benito Jerónimo Feijóo. Él se considera también uno de los primeros ensayistas. En sus escritos siempre comentaba temas científicos y temas tecnológicos que en su posición de fray, perteneciente obviamente a una línea religiosa, esto motivaba grandes polémicas y una gran conmoción en el mundo cultural. Sin embargo, a él esto no lo detenía y siempre escribía ensayos sobre diversas temáticas. Dos de sus obras muy reconocidas son el Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas Curiosas. Hemos dicho anteriormente que la razón se impuso en el siglo XVIII y que las personas iban a actuar motivados por ella y no por subjetivismo o sentimentalismo. Uno de esos ejemplos es la relación interpersonal, las relaciones sociales. Las personas llegaban al amor al prójimo no por un mandato divino, no porque un sacerdote se los decía, sino porque ellos sabían que era lo correcto, sabían que vivir en armonía, en paz, era lo mejor para todos. Entonces, cada vez más, la razón se iba imponiendo, desplazando, por ejemplo, los designios divinos, las revelaciones o cualquier idea que no fuera proveniente de la razón. Podemos decir que la Ilustración o el siglo de las luces tiene 5 pilares o 5 ideas fundamentales. Primero, como ya lo he dicho antes, que la razón
es la fuente del conocimiento y del saber. El segundo es que el dominio de la naturaleza o conocer sus leyes hace libre al ser humano. Por supuesto, esto lo va a conseguir con el estudio exhaustivo y con el uso de la razón. Tercero, hay una religión o la búsqueda de la religión sin un clero y que propone la idea de un ser superior, pero que no esté ligado a una religión. Algo así como que todas las personas somos iguales sin distinción religiosa y que cada quien puede buscar esa relación, digamos, con Dios o esa sintonía con Dios, pero separándola de los dogmas de la iglesia, de las imposiciones de la iglesia y sobre todo del mandato humano, sino que en la ilustración, si alguien iba a inclinarse por un pensamiento religioso, no iba a ser ligado a las imposiciones de la iglesia, sino que iba a ser algo propio, una búsqueda propia, por supuesto siempre teniendo presente la razón. 4. El espíritu reformista que reconoce todos los ámbitos de la vida. Y la quinta es que en la ilustración trata de recuperar la estética de los clásicos grecolatinos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es importante mencionar que en la ilustración hay una vuelta a ese mundo o una vuelta a ese tipo de estética. A lo largo del siglo XVIII en España, con el objetivo de favorecer la cultura, se crearon diversas instituciones. Algunas de ellas son las que le voy a presentar. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Puede abreviarse con las letras BNE. Es la institución superior del Estado que tiene la misión de recoger y conservar todo el patrimonio bibliográfico español. Por supuesto, hay acceso digital. Esta es una gran ventaja que tenemos en nuestros días, poder visitar la Biblioteca Nacional de España a través de su plataforma. La Real Academia de la Historia, que se puede representar con su sigla RAH, es el mayor depositario de los documentos relacionados con Iberoamérica. Desde su fundación, ostenta la responsabilidad de ser el mayor cronista de Indias y, por supuesto, es la institución encargada, como su nombre lo dice, del estudio de la historia de España. Desde luego, también tiene un sitio digital que podemos accesar y conocer muchas cosas importantes que de cierta manera están relacionadas con nuestra región. El Museo del Prado es uno de los museos más importantes a nivel mundial. Ha sido uno de los museos más visitados en los últimos años. Su particularidad o su fama se debe a que es muy rico en cuadros de maestros europeos a partir del siglo XVI. Y la cuarta institución que le presento en esta ocasión, creo que es la que todos conocemos y que
espero que constantemente estemos consultando para no cometer errores, es la Real Academia Española, que podemos citarla con su sigla RAE. Esta fue fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco, que era el marqués de Villena, y es una institución que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Esto lo establece en sus primeros artículos de los actuales estatutos. La RAE es la encargada de velar por la pureza del idioma. Y acá les comparto, esta es una captura de pantalla de un tuit que publicó la RAE, creo que fue el 26 de agosto, yo lo compartí en mi Twitter. Y bueno, les invito que puedan acceder a él y ver las imágenes, está muy bonito. Y dice que se puede descubrir el emblema de la RAE, que está formado por un crisol en el fuego, y eso se ve en las vidrieras, que entiendo que está en el techo. ¿Cuál es el lema de la RAE? Para los que no lo recordamos: limpia, fija y da esplendor, refiriéndose obviamente a la pureza del idioma, a la pureza de la lengua, porque esa es el primer objetivo de la RAE, velar por la pureza del idioma. Así que yo le invito a que pueda acceder a ese tweet de la RAE y pueda conocer algunos lugares al interior de esta importante institución. Y esto sería el contenido para la introducción del periodo 4. Nos quedamos en la sección de preguntas o comentarios. Saben que estoy en el chat, atenta para responderles. Por favor, no se vayan sin identificarse, aunque sea un saludito, una carita o algo. Por favor, escríbame, que yo aquí estoy pendiente para poder saludarles. Cuídense mucho, les deseo lo mejor, mucho ánimo en este cuarto periodo y que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones, cuídense mucho y quedo pendiente de sus comentarios.